Bueno, este último video tiene que ver con la institucionalización de la disciplina en Colombia. Empezamos con el texto de María Emma Wilson y Ana María Bejarano. Las dos son profesoras de la Universidad de los Andes y ellas dividen en una serie de épocas o de periodos el tema de la institucionalización de la disciplina en el caso colombiano. La primera parte tiene su hito, digamos, inicial en 1968. 1968, que es cuando nace el programa de ciencia política en la Universidad de los Andes. Ellas hacen referencia a una serie de particularidades de la Universidad de los Andes que permiten la aparición de este programa. Una universidad secular, modernizadora, digamos que no responde a la tradición de las universidades colombianas. ¿Por qué? Porque recuerden, y lo habíamos hablado como al inicio de las clases, las universidades colombianas estaban muy ligadas a las comunidades religiosas. Eso hace que, digamos, esta propuesta de universidad secular, que está alejada de las tradiciones de la Iglesia Católica, pues sea muy particular. El otro caso era la Universidad Externada de Colombia, pero recuerden que el externado pues tiene su fuerte en el tema del derecho, entonces encuentra los Andes acá una particularidad, además porque la Universidad de los Andes no tenía un programa de derecho, entonces digamos que eso hace que sea más factible o más rico en términos de su formación la aparición del programa en la universidad. Señalan, digamos, hacen un recorrido histórico, pero señalan particularmente cómo la Universidad de los Andes está más ligada a la tradición estadounidense de la ciencia política. Como vimos en los videos anteriores, la institucionalización y formalización de la ciencia política está muy ligada al proceso de los Estados Unidos y de una forma particular donde el objeto y el método de la ciencia política está claramente relacionado con la cientificidad en un sentido de ciencias exactas. Entonces, acá estamos hablando de una universidad que nace desde una tradición epistemológica dentro de la ciencia que es importante. Lo que señalan de la particularidad de este periodo es que hay un acercamiento a problemas políticos desde una perspectiva mainstream, o sea, desde los problemas políticos más estudiados, el problema electoral, el problema de los partidos políticos, digamos que son problemas mainstream, pero lo que señalan es que en este momento se desliga en cierta medida el problema de la política de los temas partidarios y se abordan desde una perspectiva más racional. Tiempos de cambio, entonces nos dice en el segundo periodo que va desde 1982 a 1990. Acá se subrayan el papel de varias instituciones y varios centros de investigación. El primero es el Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP. El CINEP es una institución que está muy ligada a los jesuitas. Digamos que tiene mucha relación con la Javeriana, pero no está dentro de la Javeriana. El CINEP es una institución aparte. Ellos inician un tema de investigación en lógicas políticas, pero además aparece la revista Controversia. Hay cosas súper importantes que sigue haciendo el CINEP hoy, como por ejemplo hay una base de datos que ellos tienen que se llama Noche y Niebla, que está disponible en internet y lo que hacen es sistematizar como violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Eso muestra también que hay un énfasis temático alrededor del tema de la violencia que es súper importante. Después aparece Foro Nacional por Colombia en 1982. Foro Nacional por Colombia es una ONG que es creada por Orlando Falsborda. Orlando Falsborda es uno de los referentes de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y es en el año 87 de los autores que escriben como uno de los libros hitos en términos de la interpretación de la política en Colombia, que se llama La violencia en Colombia, que es un balance como una especie de comisión de la verdad, sin ser una comisión de la verdad, porque lo que hacen es más un ejercicio interpretativo de lo que pasó en el periodo de la violencia desde los años 30 hasta los años 50. Entonces, Foro Nacional por Colombia es importante, pero además presentan la revista Foro. Aparece después en la Universidad Nacional el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Ojo con esto, el instituto no es el programa de ciencia política, hay una facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, digamos que la disciplina en términos de formación de profesionales aparece posteriormente en el año 94 en la Universidad Nacional, pero el IEPRI se convierte en un instituto multidisciplinar que estudia los problemas de la política, claro, con un énfasis muy, muy marcado en este primer periodo en el tema de la violencia política.
Y aparece la revista Análisis Político, que es uno de los referentes de la ciencia política en Colombia, que se mantiene aún vigente, pero que es la como de las primeras que empieza a visibilizar todo este tema disciplinar. Después tenemos el caso del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en el año 1988, que combina, en este caso, a diferencia de lo que hacía el IEPRI, el tema de investigación y docencia. Y esto es importante porque lo que están marcando es una tendencia no solamente a producir textos de análisis o textos de investigación, sino que también están abriendo el espectro para la formación de los politólogos. En 1990 aparece el primer programa de maestría en ciencia política en este Instituto de Estudios Políticos. Si ustedes ven, esto es un tema importante que muchas veces podemos preguntarnos, como en la tradición de la pregunta por el problema de la ciencia política en el caso colombiano está más ligada a instituciones que están más cerca a la izquierda. Esto es una particularidad que no es menor, porque cuando ustedes van a tratar de, digamos, de buscar textos alrededor de sobre el tema de la política, el Estado en Colombia, van a ver que hay un posicionamiento muy hacia la izquierda de los autores. Esto es importante entenderlo y entender que tiene que ver con la forma en que la disciplina se consolida. Después, el último periodo que ellas nos mencionan es el de los últimos 15 años, entre 1990 y 2005. Recuerden que esto pues es un textico viejito, pero lo que nos permite es ver como este proceso de consolidación de la ciencia política. La primera característica es el crecimiento del número de programas. Ustedes leyeron y tienen el dato ahí. Aparecen en universidades públicas y universidades privadas. Digamos que ese es un tema también es importante. No hay ya como que se despega de estas instituciones públicas y aparece en otro tipo de contextos. Después el tema de la presencia regional de los programas, y esto es muy interesante porque nos muestra que la ciencia política en cierta medida se desconcentra. Ya no está solamente en Bogotá, sino que está en más espacios del país, y esto es importante porque además aparecen particularidades como el tema de los estudios regionales, el tema del estudio del conflicto pero en perspectivas regionales. Aparecen programas de especialización en ciencia política, programas de maestría también en ciencia política, hay un mayor número de egresados, hay un mayor nivel de formación de los docentes en ciencia política, y esto es importante porque nos muestra también que se capacita un poco el capital humano que está creando estos programas. Se multiplican las opciones laborales, y acá nos dice, mire, al principio cuando usted estudiaba ciencia política en los Andes o era profesor o trabajaba en el Estado, pero acá nos dice, mire, acá ya hay una diversificación que tiene que ver con la aparición de ONGs, de otros centros de pensamiento que requieren politólogos que no son los centros de investigación de las universidades. Entonces como que el politólogo tiene un rol social más importante. En clave de lo que nos señalaba Lozada y Casas, estamos hablando de la profesionalización de un espacio específico para los politólogos. Hay diversificación de la agenda de investigación. Entonces pasamos de un centro muy claro que era el problema de la violencia en Colombia a ampliarlo, por ejemplo, al problema de los movimientos sociales, al problema de la comunicación política, a otros temas que no estaban dentro de esa agenda investigativa. Se expanden el número de las publicaciones y las temáticas de las mismas. Eso es importante porque empiezan a aparecer espacios de difusión propios de la disciplina que no están limitados a un solo tema. Y por último, Colciencias se convierte en una fuente de investigación, fuente de financiación para la investigación. Es decir, hay una relación también con el Estado en términos de financiar la posibilidad de hacer investigación, un reconocimiento desde el Estado y las instituciones encargadas del tema de la investigación de lo que puede pasar con la disciplina. El segundo texto, que es el texto de Duque, tiene que ver con los planes de estudio, las áreas y los énfasis de los programas. Estamos hablando de un texto mucho más nuevo, de 2014. Nos dice, en términos de la profesionalización, surgen programas de doctorado en el campo de la ciencia política. Son 3 en el país en el momento en el que se escribe. Eso también muestra, si recuerdan un poco lo que nos señalaban Pasquino y Lozada y Casas, estamos hablando ya en el nivel máximo de la profesionalización. Es decir, este ha sido un proceso de largo aliento que viene desde el año 1968 con la aparición del primer programa de pregrado, hasta este momento donde encontramos ya la consolidación de estos programas de doctorado. Nos dice que una de las características del campo es que hay anarquía y caos disciplinar,
Por eso usa unas categorías para entender como ese tema de la dispersión. Por un lado, nos señalan que esto aparte del estudio de los Estados Unidos, digamos, de los planes de estudio en los Estados Unidos, que no existe un curso introductorio estándar en ciencia política que ubique en los rudimentos y aproxime a los estudiantes a ciertos acuerdos de la disciplina, líneas, autores y enfoques. En segundo lugar, que no hay una orientación que permita unificar los currículos con ciertos estándares, ni siquiera de forma parcial. Tercero, en muy pocos casos existen prerequisitos para los cursos superiores, lo cual hace que los profesores se enfrenten a estudiantes con diversos niveles de formación. Y por último, que existe una alta fragmentación en enfoques, teorías y metodologías, con lo que impera una imagen de ausencia de un núcleo disciplinar. Esto diríamos que sería la noción de la anarquía y el caos disciplinar en términos de los planes de estudio, no solamente ya en el problema del objeto, que era un poco la discusión que se puede dar entre Pasquino y Casas, sino ya en la forma en la que se forman los politólogos, ¿sí? En los contenidos que tienen. Después nos dice que a pesar de este caos, de esta anarquía, hay 6 subcampos que son como líneas transversales en donde se forman los politólogos. La teoría política, el problema del Estado, el problema de construir teoría en la interpretación de lo que significa la política. La política comparada, las formas que toma el método de la ciencia política para entender las diferencias o convergencias que tienen ciertos procesos políticos, las instituciones políticas. Acá estamos hablando entonces del problema de el régimen político, cómo se configura el Estado, somos presidencialistas, somos federalistas, somos parlamentaristas, cómo nos estamos organizando, cómo las instituciones funcionan o no funcionan. Las relaciones internacionales, el problema de la teoría de las relaciones internacionales, las diversas posiciones en la teoría de las relaciones internacionales, la metodología en la ciencia política, que sería un problema o un subcampo que da herramientas para abordar todo lo anterior, ¿no? Cómo hacemos teoría política, cómo hacemos comparada, cómo hacemos análisis de instituciones políticas o de relaciones internacionales, y las políticas públicas, que serían como uno de los momentos más pragmáticos, más de estudio de la praxis de la política, de cómo funciona la política, cómo se hace la política, cómo se consolida la política. Entonces son 6 subcampos donde nos podemos ubicar. Después hace un análisis interesante frente a cuáles son las convergencias en términos de todos estos programas de ciencia política, ¿no? Nos dice que son 30 con distintas denominaciones, que pueden ser política y relaciones internacionales, como es nuestro caso, que pueden ser gobierno y relaciones internacionales, ciencia política, estudios políticos. Pero nos dice que el 93% de esos programas tienen un curso de introducción a la ciencia política. Casi todos sus amigos que puedan estudiar ciencia política en este momento, o gobierno o eso, están viendo un curso de introducción. En todos los programas hay al menos un seminario de relaciones internacionales y uno de economía, digamos que es un eje transversal. Las políticas públicas están en casi todos los planes, ese subcampo anterior está. La teoría política está en el 90% de los planes, y en todos los planes existen asignaturas de metodología. Después hacen un análisis entendiendo, como tratando de buscar las convergencias en esos programas que tienen una denominación parecida. Cuando se denomina ciencia política, se señala que hay coincidencia en los núcleos de formación, y que en estos programas que tienen esta denominación encontramos la mayor cantidad de docentes con nivel de doctorado y de revistas especializadas ligadas a esas facultades. Después están aquellos que incluyen en su denominación el tema de relaciones internacionales, y entonces ahí nos dice que hay coincidencia en 9 de los núcleos de su desarrollo. Acá nos llama la atención sobre 2 programas, la Bolivariana y la San Buenaventura, que tienen unas particularidades, y es que están mucho más ligadas al derecho. En el caso de la San Buenaventura es un programa súper sui generis porque nace en efecto de una facultad de Derecho, y tienen 4 semestres donde tienen un núcleo común con los estudiantes que después se especializan en relaciones internacionales, en Derecho o en Ciencia Política. Eso marca unas diferencias súper importantes. En el caso de la San Buenaventura se ve, por ejemplo, hasta Derecho Laboral, que ustedes creo que no van a ver nada que tenga que ver con Derecho Laboral. Después está la denominación que incluye gobierno, y acá nos señalan que hay una coincidencia en 7 de los núcleos de desarrollo de estos programas. Después nos señala un tema súper importante, y es la importancia de las profundizaciones.
nos dice el 30% de los programas no cuentan con un área de profundización, es decir, no hay un momento donde decías por dónde te vas. El 70% de los programas tienen énfasis, áreas de profundización o de concentración. Ustedes, en el caso de la universidad, tienen esas áreas de profundización. Espero que en el foro me pregunten o que mañana me cuenten cuáles son, pero ustedes van a tener la oportunidad de llegar a un momento en el que decidan profundizar por una de las áreas del programa que están haciendo. Otro de los temas que señala como una convergencia en el proceso de construcción de la disciplina en Colombia es la formación alrededor del problema de los contextos sociopolíticos, las estructuras institucionales nacionales y de América Latina. Ustedes van a ver, revisen su plan también, que eso es uno de los temas que está ahí. Van a ver sistema político colombiano, violencia, van a ver un montón de cosas que tienen que ver con esas particularidades. Y América Latina, para entender que estamos situados no en la nada, sino que estamos dentro de un subcontinente que tiene tendencias similares y tendencias divergentes. Nos hablan además del papel de la investigación formativa, y entonces acá es súper clave que ustedes entiendan que en este momento, como parte de su programa de pregrado, ustedes van a poder realizar estos procesos de investigación formativa. ¿Qué es investigación formativa? Es dar herramientas para poder hacer investigación. Ustedes tienen herramientas no solo en las materias, porque en las materias tratamos de incluir procesos de investigación dentro de las materias, pero sino que también pueden incluir cosas como los seminarios, la participación en foros, todo esto, los semilleros, perdón, ¿cuáles seminarios? Los semilleros, pero también tienen unas asignaturas particulares, tienen quanti, tienen quali. Digamos que el problema de la formación, de la investigación formativa es fundamental en los planes de estudio de la ciencia política. Como ven entonces, como conclusión podemos señalar, 1, somos una disciplina joven en Colombia. Pero a pesar de la juventud, el proceso histórico ha llevado a que haya una institucionalización de la disciplina ya llegamos al nivel de formación en términos de doctorados. 2, una profesionalización. Ya hay un espacio donde los politólogos son necesitados, digamos, ya eso está dado, ya nos necesitan de alguna forma, tenemos una particularidad, es decir, somos una profesión. Estos elementos nos sirven ¿para qué? Para entender que la ciencia o la formalidad de la ciencia tiene procesos particulares, que no estamos sentados en una nada histórica y se está haciendo un proceso que no está relacionado, sino que aparecemos dentro de contextos específicos y que tenemos un proceso donde nos institucionalizamos, donde nos hacemos ciencia, donde nos reconocemos dentro de las universidades y nos permite hacer reflexiones importantes alrededor del significado del papel de la ciencia en las áreas y cómo nos estamos formando.